mensaje esta mañana. I'm not sure where you might be watching from around the world, No sabemos de dónde estás escuchando, but today we have a really exciting message, pero esta mañana tenemos un mensaje bastante relevante, and we're continuing with our message on faith, siguiendo hablando sobre la fe. or our series on faith, should I say. Llevamos tiempo en una serie sobre la fe. And last week we learnt about faith and saying or confessing. Y la semana faith. pasada miramos que la fe se tiene que confesar And how important it is to speak our faith. y cómo importante es decir lo que la palabra dice. And of course the word confess means to say the same as. Y confesar quiere decir la misma cosa. And of course to say the same as what God's word says, so lining up our words with God's word. Alinear nuestras palabras con la palabra de Dios. But today we're going to be talking about the connection between our faith and our works. Y hoy vamos a ver la conexión o cómo se conecta la fe con actuar. Another word for works could be deeds or acts. Sí, los hechos o los actos. So we need to just take a little bit more time to study exactly what the word works really is today. Entonces hoy vamos a ver cómo es que tenemos que actuar. So we can say that the word works or deeds Entonces podemos decir que el actuar o hacer cosas are the actions that are appropriate with the faith that we confess. son las acciones que son apropiadas a nuestra fe. So whatever we say, we need to be doing. Entonces lo que decimos tenemos que estar haciéndolo. We need to line up our works or our deeds, our actions with our words. Entonces tiene que haber un alineamiento entre lo que hacemos y lo que decimos y actuamos. And the first verse we're going to look at today is in Galatians chapter 5 and verse 6. Y el primer versículo que vamos a ver esta mañana es Galatas 5, versículo 6. And Paul is saying here from the New King James translation, For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love. Aquí Pablo está hablando y dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. So there's 4 points that Paul is actually stressing here. Y hay 4 cosas que Pablo está apuntando aquí. So he uses circumcision as the work. Y aquí habla de la obra de circuncisión. But that work could be anything. Pero esa obra podía ser cualquier cosa. But no external work or deed by itself Pero nada por su propio solo can ever make us right with God. nos puede hacer que estemos bien con el Señor. So we don't get made right with God because of our works. No nos encontramos en un lugar bueno con el Señor por lo que hacemos. Okay, and I think I've said this before, but our very good brother, Uncle Angus Buchan in South Africa, Entonces lo ha comentado antes que nuestro hermano Angus Buchan en Sudáfrica he always says certain things that make people, okay, how can you say that? siempre dice cosas, ese hermano dice cosas que siempre chocan, ¿no? Dan un choque a la gente. And one of the things Uncle Angus says is, good people don't go to heaven. Y una de las cosas que ese hermano dice es que personas buenas no van al cielo. Why does he say that? ¿Y por qué dice eso? We're only good because of Jesus. Porque solo somos buenos a través de Jesús. Okay, and but he does say that believers go to heaven. Pero los creyentes son los que van al It's only cielo. because we believe. So we believe because of faith. Y creemos porque tenemos fe. Amen. So Paul chooses circumcision, but no work or deed. Pablo aquí está hablando de la circuncisión, Okay, but no work or deed, but unless it is accompanied by faith in our hearts. pero nada si no está acompañado en nuestros corazones con la fe, Can make us right with God. nos puede hacer
que estemos bien en la vista Okay. del Señor. So that's the first thing. And then the second thing Y la, is that God's main requirement la segunda cosa que lo que el Señor realmente requiere de nosotros in our Christian lives en nuestras vidas cristianas is faith in the heart. es tener fe en nuestro corazón. So it's the basis and the source of everything in our Christian life. Y es lo básico que tenemos que tener en nuestra vida. Amen. Okay, and then thirdly, and very simply, Y otra cosa simplemente faith works. que la fe funciona o trabaja. So we know that faith works. Sabemos que la fe funciona. True faith inspired by God is active. La fe que está inspirada por el Señor es activa. So when we hear the word, we do it. Entonces, cuando oímos la palabra, lo hacemos. It's not passive. No es una cosa que se queda pasiva. We don't hear and do nothing. No es que oímos y hacemos nada. It doesn't just make statements and leave it No like es that. confesar algo y luego no hacer nada con ello. It makes a statement Es hacer, confesar algo and then it follows through with appropriate action. y luego tener la acción apropiada para ello. So the Bible even says, that we're going to come into that later, but faith without works is dead. Entonces vamos a ver de nuevo que la escritura dice que la fe sin obras está muerta. We're going to get to that later. But, Vamos a verlo. and the fourth thing, and most importantly, Y la cuarta cosa más importante que Pablo menciona aquí, is that faith works by love. que la fe funciona con amor. So true faith is only expressed in a way that's loving, Entonces la fe realmente es una expresión del amor it's kind and gracious. que es bueno y de buen estar. So we can see around the world, in the world that we live in, that so much religion is harsh and critical and unkind. Vemos en el mundo que hay mucha religión y mucho de ello es muy duro y no trata a las personas bien, ¿no? Yeah, it's critical. Y critica mucho. Okay, so whenever you encounter a religion of that kind, Entonces cuando encuentras una religión así, be sure that it doesn't come from the biblical faith. entonces sabes que no viene de la escritura del Señor. Why is that? It's because faith works by love. Porque la fe obra con amor. And James, the Apostle James, deals more fully with this relationship between faith and works. Y James. el apóstol Santiago, perdón, Santiago deals with faith and works. habla sobre la fe y las obras o los hechos. So we're going to go through James chapter 2, Entonces vamos a ver Santiago 2 and we're going to read 13 verses of it, but we're going to break it up into 6 different sections. vamos a leer 13 versículos. From all the way from verse 14 to 25 or 26, I think it Yo is. solo tengo 17. Yeah, but the first section is from verse 14 to 17. Ok, vamos a leer de Santiago 2, 14 al 17. Because we're dividing it up into 6 different sections. Okay, so we'll read 3 verses first. So verses 14 to 17 says, "What good is it, dear brothers and sisters?" I'm reading from the New Living Translation. Está leyendo de Nueva Traducción Viviente. It says, "What good is it, brothers and sisters, if you say you have faith, but you don't show it by your actions? Can that kind of faith save anyone? Suppose you see a brother or sister who has no food or clothing, and you say, 'Goodbye and have a good day. Stay warm and eat well,' but then you don't give that person any food or clothing. What good does that do?" And verse 17 says, "So you see, faith by itself isn't enough. Unless it produces good deeds, it's dead and useless." Entonces en Santiago 2, 14 al 17 pone, amados hermanos, ¿de qué le sirve uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones?
¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Supone que que ven en un hombre o hermana que no tiene que comer ni que vestirse, ni cómo vestirse. Y uno de ustedes les dice, adiós, que tenga un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produce buenas acciones, está muerta y es inútil. Amen. So when we took up the tithes and offerings earlier on, Entonces, cuando tuvimos el tiempo de las ofrendas, that little widow woman had nothing. hablamos de la viuda que no tenía nada, But she was moved by faith in God's word. pero tenía fe de la palabra de Dios And she gave everything she had. y dio todo lo que tenía. Now, I just want Marie to tell a story. I haven't asked her this already, but about when you were moved to actually give some money to what was that lady in PE? Susana, Tuzama, yeah. Maybe just tell that story briefly, just basically what happened. She had no money. Well, I can tell it, you can translate it. You can tell me if I'm wrong. And Marie was on her way to praise and worship practice at church. Entonces una noche fui a la what's practice? Ensayo. Yeah. Fui al ensayo de la iglesia And she was moved to go and draw some money. y fui a sacar dinero del banco. It was like the last bit of money that she had in her bank account. Y era el último que tenía en el banco antes del próximo día de pago. And God just put this lady on her heart. Y al sacar el dinero del banco, pues el Señor me enseñó esta señora. And the Lord said, go and draw that money and give it to this lady. Y me dijo, toma este dinero y dáselo a esta chica que se llamaba Tosama. Sometimes when we hear from the Lord, we say, is that really you, Lord? Muchas veces cuando oímos del Señor decimos, ¿realmente eres tú o mi imaginación aquí? Because it was the end of the month and her petrol gauge was like looking a bit empty. Porque era el fin del mes y claro, necesitaba todavía gasolina para el coche. She said, Lord, I need that money for petrol, for Entonces- gasolina. Entonces pensé, pues realmente lo había sacado para pagar cosas, las últimas cosas que tenía que pagar. Anyway, she went to the bank and she drew the money. Pero fui al banco y saqué el dinero And she gave it to this lady at y cuando church. cuando at the llegué praise worship. a la iglesia la llamé y se lo di. And the lady burst into tears. Y la chica pues empezó a llorar. And I can't remember she hadn't eaten for like 3 days or 4 No days. había comido her and her en son. 4 o 5 días, ella y su hijo. Yeah. And Y con ese dinero pues comió todo el mes. yeah. Para mí era poco, pero para ella era un montón. So it's easy for us to say, oh, goodbye, have a nice day. Entonces es fácil para nosotros decir adiós, nos vemos otra vez. I'll pray for you. Sí, oraré por ti. But guess what? We've got food in our stomachs and we've got money in our wallet maybe or our bank accounts. Entonces muchas veces tenemos comida, tenemos dinero en nuestras carpetas, So yeah, and God wants us to be a blessing. pero el Señor quiere que nosotros seamos una bendición a otros. Michael, I know you've been a blessing to many people as well. Thomas, that guy Thomas, our brother Thomas, also in PE. Y Miguel también ha sido una bendición para Tomás en Port Elizabeth también. Yeah. So we just need to ask the Lord to show us, to lead us and guide us Entonces where we tenemos, can be a blessing. tenemos que pedir al Señor que nos guíe y nos enseñe dónde tenemos que dar. Okay. So we need to just be sensitive to what the word is telling us to do Tenemos que ser sensibles a la palabra de lo que el Señor nos guía and not be religious in our belief, y no ser religiosos in our faith. en nuestra fe, Okay. Because it's not the kind of faith that comes from God. porque eso no es la fe del Señor. In living faith, it is expressed in what we do. En la fe que está viviente se ve en las obras que hacemos. So that's the first section. And then the second section is we could call this theology versus life.
Entonces la segunda parte podemos decir que es la teoría contra la vida, ¿no? And it's just one verse, James chapter 2 and verse 18. Y vamos a ver en Santiago. Santiago 2, 18. And it says, "Now someone may argue, some people have faith, others have good deeds. But I say, how can you show me your faith if you don't have good deeds? I will show you my faith by my good deeds." Amén. Y pone, ahora bien, algunos podríais argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. So we need to accept this as a personal challenge. Y esto es como un reto personal. We don't have faith that only has to be explained in I call it Christianese. Y no solo tenemos que tener fe que se puede explicar en una manera cristiana, Or like a doctrinal language. como un doctrino. Yeah. If the only way that we can communicate our faith is by using Christianese or like a Christian language, Sí, la única manera que podemos explicar la fe religious speech, en una manera religiosa it may be better if we don't communicate it at all. es mejor que no lo comunicamos. So that's the challenge. Y ese es el reto. Someone might say to you as a believer, Alguien te puede decir como un creyente, you have faith without works, tienes fe pero no veo las obras, but I'll show you my faith with works pero yo te voy a enseñar mi fe con mis obras, by what I do. con lo que hago. So the challenge is, are we doing what God is telling us Entonces to el do? reto es, ¿estamos realmente haciendo lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer? So it's challenging. Es un reto, ¿no? Are we living the way God wants us to live? Vivimos la manera que el Señor quiere que And I'm vivimos. pointing fingers at myself here. Y aquí nos apuntalamos a nosotros mismos. So the question is, are we in a position to say that the people to the people that we live with? Entonces, ¿podemos decir a las personas que vivimos con ellos? And often we don't, Marie and I live together, and we're married, we live together, so we know each other inside out. Entonces, cuando estás casado, pues conoces a la persona muy bien. We know how we act when we're not in church. Sabemos cómo reaccionamos cuando no estamos en la iglesia, Or when something goes wrong, o cuando algo no marcha bien, or when the pie gets burnt in the oven. o cuando se quema el pastel en el horno, Amen. Or if something doesn't go the way we want it to go. o algunas veces cuando las cosas no vuelcan como queremos. That's when the challenge hits us. Y eso es cuando el reto nos llega. Okay. So the third section is found in verse 19. Entonces la tercera parte se encuentra en versículo 19, And we could call this the devil's doctrine. y esto podríamos llamarlo el doctrino del demonio. And you might say, what on earth is the devil's doctrine? ¿Y qué es el doctrino del enemigo? And it says here, you say you have faith, for you believe that there is one God. Well, guess what? Good for you. Even the demons believe this, and they tremble in terror. En Santiago 2:19 dice, tú dices tener fe porque crees en que hay un solo Dios. Buen hecho, aún los demonios lo creen y temblan aterrorizados. So this could be a person that's very orthodox in his view of God. Entonces esto puede ser una persona muy religiosa en su manera de entender el Señor. He's convinced that there's only one true God, Entonces está convencido que solo hay un Dios, and he asserts this creed of what he believes. entonces dice lo que cree. And James says it's a good creed, Entonces Santiago dice eso es bueno, but it doesn't prove that you're right with God. pero no enseña que realmente estás bien con el Señor. So we might be declaring one thing but living another. Porque muchas veces podemos declarar una cosa pero vivir otra. And this verse explains it. Even the devil believes that there's a God, that Y there's only one este God. versículo se ve que hasta los demonios creen en Dios. And he knows that. Y ellos lo saben. And the demons know it too. Los
demonios lo saben So much so that they tremble with fear. y tienen mucho miedo, pero todavía lo creen. They tremble every time they think of God. Temblan cada vez que piensan en el Señor. And this is because, although they believe, Y esto es porque aunque ellos creen they don't obey. en Dios, no obedecen al So Señor. they believe in God, but they are against Him with their actions. Entonces creen en Él, pero son contra Dios. So the lesson here is that true faith in God will lead us to obedience. Entonces in aquí God. lo que tenemos que aprender es que fe realmente, si tienes fe, tienes que obedecer al Señor. And without obedience, it's self-deception. Y si no tienes obediencia al Señor y no le obedeces, pues te estás engañando Sure. So mismo. that's quite alarming. Eso es un poco fuerte, ¿no? Amen. So the fourth section is found in verses 20 to 24. Y la última parte se encuentra en Santiago 2, 20 a 24. And we can call this the example of Abraham. Y esto podemos llamarlo el ejemplo de Abraham. As we know, Abraham was known as the granddaddy of faith. Sabemos que Abraham es el abuelo de la fe. So I'll read it. And it says here, "How foolish! Can't you see that faith without God, without good deeds, is useless? Don't you remember that our ancestor Abraham was shown to be right with God by his actions when he offered his son Isaac on the altar? You see, his faith and his actions worked together. His actions made his faith complete, and so it happened, just as the scriptures say. Abraham believed God, and God counted him as righteous because of his faith. He was even called the friend of God." You're right, Amen. Gypsy. Amen. He was called the friend of God. So you see, we are shown to be right with God by what we do, And not not. by faith alone. Amén. En Santiago 2, 20 a 24 dice, qué tontería. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recordarás que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjuntamente. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa y así se cumplió lo que dicen en las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso le llamó amigo de Dios. Como podéis ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Amen. So it wasn't by faith alone, but by his actions as well. Entonces no fue solo por la fe, pero por los hechos o los actos. If you think about it, I mean, God tells Abraham, don't sacrifice your son. Entonces si lo piensas, es un poco fuerte que Dios le dijo, Sure, you have to- That's sacrificia a massive tu faith hijo. to go and do that and know that God has a plan. Entonces tienes que tener mucha fe y ir a hacer eso sabiendo que Dios va a dar un plan, una alternativa, ¿no? So if we look briefly at the life of Abraham, Si miramos a la vida de Abraham, God calls Abraham out of Ur of the Chaldeans. entonces The le land llamó of Ur fuera of the de la Chaldeans. tierra de los alcaldías, ¿no? And he brings him into the land of Canaan. Y le trae a la tierra de Canaán And he promised to give him as an inheritance. y le prometió darle una herencia muy grande. And when God made this promise in Genesis 15:6, Y cuando Dios le dio esa promesa en Génesis 15:6, 15:6, chapter 15, verse 6, it says, "And Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness." entonces dice que Abraham creó a Dios y Dios lo reconoció como fe. Amen. So Abraham's faith in God, without anything else he did, was counted to him as righteousness. Abraham lo que hizo se le contó como It's counted to him as righteousness. what's righteousness?
Righteousness is right standing with, Es in right estar standing with God. en lugar bueno con el Señor. Amen. So it wasn't just him believing, but it was also what he did that proved that he trusted God. No solo es lo que él crea, pero lo que hizo también es lo que le llevó al sitio con el Señor. And because of his obedience to God, Y porque era obedecía a Dios. he didn't doubt God for 1 second. No tuvo ninguna duda cuando el Señor le hablaba. And that's why he was called the friend of God. Y eso es por cual el Señor le llamaba su amigo. And he trusted God so much that God led him to that point of even being obedient to sacrifice his own son. Y el Señor le llevó hasta ese punto de fe de sacrificar su único hijo. So we can see here that with Abraham that faith and works went together. Y vemos que en Abraham su fe y sus obras estaban So sincronizadas. it began with faith, believing, Empezó con la fe, but it expressed itself in words, pero in luego, works, sorry, not luego se words, vio en el acto. and in actions, yeah. And each act strengthened itself to the next act. Y cada acto pues va aumentando al próximo, ¿no? So Abraham's life of faith was progressive, Entonces la vida de Abraham era muy progresiva, one step at a time. un paso a la vez. I mean, look how many years he waited on God, on that promise that God said, I'll make you a father of many nations. Si pensamos en cuántos años tuvo que esperar a que esa promesa de ser el padre de muchas naciones llegara a ese momento, ¿no? And he went around for many years knowing that God was faithful to his promise. Y pasó muchos años sabiendo que Dios era fiel a sus promesas. And then the fifth section is that faith is not static. Y luego lo último es que la fe no es estática. Okay, so it's not a doctrine that we hold. Entonces no es una religión o Yeah. So una manera de pensar doctrina, que nos agarramos a ella. it's a walk with God. Es un camino que caminamos con el Señor. I'm just reminded now, the Jewish father or the father put his son on the table, little boy, a little 2-year-old boy on the table. Se acuerda ahora del el padre judío que pone al niño en la mesa, encima de la mesa, And he says, jump, I'll catch you. y le dice, ven, salta, yo te cojo. And no, he says, no, Daddy, you won't catch me, you won't catch me. Y el niño dice, pues no quiero saltar porque no me vas a He coger. says, trust me, I'll catch you. Y el padre le dice, no, ten fe en mí, yo te voy a coger cuando saltes. And the little boy jumps, Entonces el niño salta and the father moves out of the way. y el padre se mueve And he says, see, I told you, don't trust anybody. y le dice al niño, ves, no tengas fe en nadie. But it's not like that with God. Pero con el Padre, el Señor, no es así. Trusting God is like the man on the tightrope. Tener fe en el Señor es como el hombre que anda en la cuerda Between two mountains. entre dos And montes. there's this ¿no? massive drop in between the two No hay nada debajo de él. points. And the man says, who believes that I can do this? Y I el can hom- go across from y el one hom- on my bicycle. Y el hombre dice, ¿quién piensa que yo puedo cruzar en esta cuerda con mi bicicleta? And everybody says, yes, I believe you can do it. I believe you can do it. You can do it. Y todos dicen, Go, sí, go. sí, vete, que creemos que lo puedes hacer. Okay, if you believe me, then come with me. Come on the bicycle. Entonces él dice, sí, bueno, si lo crees, entonces ven conmigo en la bicicleta. No, And no one went. y nadie fue con He él, went on his own. fue solo. Okay. That's so faith is not static. And the person that we can relate this to is the life of Rahab. Entonces la fe no es estática y la persona que podemos relacionar esto con es la Rahab en la And Biblia. Rahab is explained in verse 25 of James Y chapter aquí en 2. Santiago 2:25 vemos la vida de Rahab. And it says, Rahab the prostitute is another example. She was shown to be right with God by her actions when she hid those messengers and sent them safely. She hid the messengers and sent them safely away by a different road. Y pone Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa
ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajero y les ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Amen. So the life of Rahab proves that there's hope for the hopeless. Entonces la vida de Rahab es una prueba una prueba que una vida que a lo mejor no es buena, Dios la puede cambiar. And most religious people would have written Rahab off. Y si piensas, los religiosos right pues, away. nunca habían considerado a Rahab como una persona que Dios puede usar. As it says here, she was a prostitute. Era una prostituta. So, but besides being a prostitute or a harlot, Pero aún she was not from the children of Israel, no era de los judíos and she was living in a city that was doomed to be destroyed. y estaba viviendo en una ciudad que iba a ser destruida, But guess what? Her faith got her out of that situation. pero su fe la sacó de esa situación. So the nature of her faith was that she believed Israel's God to be true. Y el fe que ella tenía es que creía que el Dios de los hebreos era el Dios real. And how did she prove this? ¿Y cómo lo probó? ¿Cómo lo probó? Sí. Because she believed that God was going to do what he said he was going to do. Porque ella creía que el Señor haría lo que dice. And God said he was going to destroy that city of Jericho. Y él había declarado que iba a destruir a esa ciudad. And she believed that. She knew that he was going to do it. Y ella sabía que Dios era real y que lo iba a hacer. So when the spies came to Jericho to spy out the city, Entonces cuando los mensajeros vinieron a la ciudad, she hid them in her los house. escondió en su casa And she took their side. porque estaba con ellos. And she risked her life by hiding them. Y era muy peligroso para ella esconder a los hebreos. And then, of course, in order to protect them, she let them out of her window, in the window of her house. Y para ayudarles y protegerles, pues les ayudó a salir por la ventana. So that again was risking her life because she knew that they needed to escape. Y otra vez pues se arriesgó su propia vida porque para ayudarles a escapar. And the spies said, okay, when we come to destroy the city, put a scarlet, like a hanky or a scarf in your window. Entonces la dijeron, cuando volvemos a destruir a la ciudad, pon una cinta de escarlata, Like a cravat or something. de color escarlata, Okay, scarlet. So to remind them not to destroy her. para House. recordarlos que no tenían que destruir su casa. Okay. And God was faithful in doing that. Y Dios fue fiel con ella. So she believed in her heart that God was going to protect her. Y ella creó en su corazón que Dios la iba a ayudar y no. And her faith proved that she believed God. Y su fe pues enseñó que ella creía en Dios. Even though in the eyes of the world, Aunque en los ojos del mundo she was not a person of right living. no era una persona de bienestar, ¿no? Okay, but her faith Pero saved her. pero su fe la salvó. Amen. How many other people are like that? ¿Cuántas personas son así? Amen. Gypsy? And then the last verse, James chapter 2 and verses 26. En el último versículo, Santiago 2:26, And we finish off with this verse, and it says, just as the body is dead without breath, so also faith is dead without good works. y pone, así como el cuerpo sin llanto está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Amen. So God gives us the breath in our lungs. Así el Señor nos da el llanto en nuestros pulmones. I just heard something this morning. I was listening to Mike Malagis, I think his name. I don't know how Esta to mañana pronounce it. estaba escuchando a un pastor And he was saying, we can live without water, we can live without food, we can live without homes or houses. Y este pastor estaba diciendo que podemos vivir sin agua un tiempo, sin comida un tiempo, sin
tener casa, We can't live without breathing. pero no podemos vivir sin el llanto, And God gives us the sin breath to respirar. breathe. El Señor es lo que nos da eso. So faith that doesn't express itself in actions Entonces, fe que no se expresa o no se enseña con tus actos, o just like a religious mummy. entonces dead. es como está muerto. So it may be at home in a church building, but it Entonces, has no life. a lo mejor estás en casa o tienes un edificio para la iglesia, pero no tiene vida. So to finish off, true faith is always expressed in corresponding actions. Entonces, para terminar diciendo que la fe verdadera siempre se ve con las acciones. Amen. And that's Amen. exactly what faith and actions is all about. So, Y eso es lo que la fe y actuar. so faith is actually it's a verb. It's a doing word. Entonces, la fe es un verbo, Yeah. una manera de hacer, ¿no? Yeah. There's a guy, what's his name? Jesse Duplantis. Hay un pastor que se llama Jesse Duplantis And he has something, there's that saying, face the facts. y hay un dicho que dice Face the facts. afréntate a la verdad. So he has like a short devotion and he calls it Faith the Facts. Y él tiene, pues, por la mañana hace un programa que es afrentarte a las acciones. Amen. I quite like it because it's not a lisp. Like the words, faith. You don't face it, you faith it. Entonces no te afrentas, pero te afrentas a ellos. So the facts might say one thing. Entonces la verdad es una cosa, For example, the doctor's report como si el médico te da unas noticias or your bank balance. o el banco dice una cosa, That might say one thing, eso es lo que dice una cosa, but God's word says another thing. pero la palabra de Dios dice otra. Amen. Amen. And God's word is always the truth. Y la palabra de Dios siempre es la verdad. Amen. That's it. Amén. So, if you're watching this program, if it's morning, evening, or afternoon for you, Entonces, si estás mirando este programa en las líneas, las redes, and you've heard the word today, y has oído la palabra hoy and you want to respond in faith, y quieres responder en fe, then all you need to do is pray this prayer with us. entonces lo único que tienes que hacer es dar una oración al Señor. And you want to invite Jesus into your life. Lo que tienes que hacer es invitar a Jesús que venga a tu vida. So the word says, for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Porque la palabra en Romanos dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. And all you need to do today is call on the name of the Lord, Y todo lo que tienes que hacer es clamar el nombre del Señor and you will be saved. y serás salvo. That's God's promise to you. Y esa es la promesa del Señor a ti. So if you're in a situation now where you have no hope, Si estás en una situación donde no tienes esperanza, call on the name of the Lord today with us clama el nombre del Señor esta mañana. and pray this prayer with us. Y ora esta oración con nosotros. Say this after me. I'll say it in English and Marie will say it in Spanish. Él lo va a decir en inglés y yo lo digo en español, Dear Lord Jesus, pero repite con nosotros: Jesús, I come to you this day just as I am. vengo hacia ti esta mañana tal y como soy. I repent of my sins. Me arrepiento de mis pecados I'm sorry for the way that I've lived my life. y me arrepiento por la manera que he vivido mi vida. I ask you to forgive me for my sins. Pido que me perdones por todos mis pecados. I need a Savior. Necesito un Salvador. Jesus, please be my Savior. Jesús, sed mi Salvador. Save me from my sins. Sálvame de mis pecados. Thank you for your blood that was shed on that cross. Gracias por tu sangre que fue derramada en la cruz. I believe you died for me. Declaro que tú moriste por mí en la cruz.
I believe that you rose from the dead on the third day. Declaro que tú te levantaste 3 días después. I believe that you are God the Son. Creo que tú eres el Hijo de Dios. I believe in you, Jesus. Yo creo en ti, Jesús. I ask you to be my Lord, Te pido que seas mi Señor and I promise to obey you y prometo que voy a obedecerte with your help today. con tu ayuda, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. I am now saved, Ahora soy salvo. and if I had to die today, Y si muero esta tarde, I would go straight to heaven iría directamente al trono de Dios, because I believe your word is true, porque creo que tu palabra es la verdad. and I thank you for dying for me Y gracias por morir por mí, so that I could have eternal life para with que you. pueda tener vida eterna contigo. Amen. Amén. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amén. Well, if you prayed that prayer today and you want to know exactly what it's all about that you did, Si has orado esta mañana y quieres saber más, then find a good Bible believing church. donde vivas, búscate una iglesia donde enseña la palabra, Or you're welcome to send us a message by Or- email or by one of the social media channels. o nos puedes buscar en las redes sociales o mandarnos un correo electrónico And we'll gladly help you to find a place of worship. y te ayudaremos a lo que necesites. Amen. Amén. Thank you for sharing with us today, and we look forward to seeing you soon. Entonces, gracias por estar con nosotros hoy y esperamos Nos vemos vernos pronto. la semana que viene. Amen. God bless you. Amén. Amen. Hallelujah.